Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme. Yo soy Napoleón de la Cruz en Lo que pasó en 7 días. Nuestro primer programa del 2014. Un año que comienza con mucha expectativa positiva para uno y otros, como siempre, esos pesimistas que existen en el mundo, aquellos que no ven la luz del sol, sino la mancha que tiene el sol. Gracias por acompañarme en este programa. Tenemos un programa muy especial analizándole los principales hechos noticiosos de esta semana, la perspectiva de la que comienza, y como invitado vamos a compartir una entrevista que le hicimos al doctor Marino Vinicio Castillo. Y esta semana que finalizó hubo varios hechos noticiosos importantes, como les decía, a pesar de ser una semana algo así como cimarrona, tomando en cuenta que hubo un largo feriado de Año Nuevo. Pero lamentablemente, como cada final de esas celebraciones, siempre quedan estadísticas lamentables. La tragedia tocó a cientos de familias dominicanas. El Centro de Operaciones de Emergencia reportó 54 muertes por accidentes de tránsito. Desgraciadamente, los excesos de mucha gente inconsciente en las celebraciones lleva dolor y luto a las familias dominicanas. Y una de esas víctimas mortales fue, lamentablemente, la actriz Janet Vicioso, quien falleció cuando era atendida en el hospital Darío Contreras luego de que su vehículo fuera chocado por detrás en la autopista Las Américas. Una imprudencia más de gente que maneja de manera temeraria. Eso no se trata de un simple accidente. Yo personalmente entiendo que quienes provocan muerte de esa naturaleza deben ser sometidos a la justicia, por lo menos por homicidio involuntario. Y es que los accidentes de tránsito en la República Dominicana, por la falta de conciencia, es increíble. Aunque usted no lo crea, los accidentes de tránsito en el país constituyen la principal causa de muerte. Las estadísticas establecen que por lo menos 5 personas murieron, oigan el dato, 5 personas murieron diariamente el año pasado en los primeros 11 meses del 2013. Oiga la cifra, 5 personas todos los días mueren por accidente de tránsito. Pero amén de ese fatídico balance, la principal noticia de esta semana fue, y seguirá siendo de la que comienza, el anuncio del gobierno de que este martes se reinician las conversaciones con Haití y la conformación de la comisión que participará en esas pláticas. Eso va a ser un tema que va a dar mucha agua que tomar. La comitiva dominicana, como ustedes recuerdan, está integrada por los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo, por el de Interior y Policía, José Ramón Fadul Monchi, el de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, entre otros. Esos funcionarios deberán viajar este martes a la ciudad de Juana Méndez. Esa Juana Méndez es una ciudad de Haití que comparte frontera con la República Dominicana, ya que solamente a Juana Méndez la divide de Dajabón, para que la gente se ubique, el río El Masacre. Será ahí en Juana Méndez donde se realizará la primera reunión. Pienso que el esfuerzo del gobierno en ese sentido está bien, vale la pena, pero personalmente creo que no hay mucha esperanza y tengo mis razones. Debido a la forma como Haití ha manejado ese tema, basándose en mentiras y siendo parte de una campaña sucia contra la República Dominicana. Y cuando digo basándose en mentiras, es bueno recordarles que cuando se emitió la veda de los huevos y los pollos, Haití se basó en una mentira diciendo que había una gripe aviar, lo que tuvo que ser desmentido por la Organización Mundial de la Salud y lo que de manera descarada admitió el propio presidente Martelly ante el presidente dominicano. Además de esa razón, los observadores que han mostrado una parcialidad pasmosa
a favor de Haití. Cuando hablo de los negociadores, ustedes saben que se creó, todo esto viene por una iniciativa de Venezuela y en ese acuerdo que fue en la cumbre Petrocaribe se acordó que estarían como observadores la Organización de Estados Americanos, los miembros del CARICOM y Venezuela. La OEA, a través de su Comisión Interamericana, y cojan el dato de los derechos humanos, no puede estar más prejuiciada. Eso lo sabe todo el mundo. Y es bueno recordar que fue ese mismo organismo que se prestó para llevar como testigo a un falso dominicano que juraba haber nacido en Haití con un acento más haitiano que el propio Martelly. Es aquel que lo llevaron, que con un acento puramente haitiano decía que tenía un hermano aquí que se llamaba Cocoa, otro Chocolate. Es decir, esa fue otro de las falsedades que en esa campaña perversa montada por sectores extranjeros y algunos aliados dominicanos buscan dañar la imagen del país. Y si ustedes recuerdan también, la Comisión de los Derechos Humanos llegó al país con un prejuicio y su informe final, después de evaluar o oír que la queja de más de 3.000 personas, fue el mismo que emitieron en Washington antes de llegar a República Dominicana. Así que ese es uno de los testigos que estarán en conversaciones que comienzan este martes. El otro observador de las conversaciones es nada más y nada menos que el representante del CARICOM, el organismo que ha llevado la voz cantante en la campaña internacional contra la República Dominicana. Y es bueno recordar que el CARICOM critica duramente a República Dominicana, nos acusa de racista y dice que cuida y quiere a Haití. Sin embargo, Haití es miembro del CARICOM, pero oigan este dato: los ciudadanos haitianos no pueden visitar, no pueden ir, no pueden vivir en ninguna de las demás naciones del CARICOM de sus socios. Y en esta hace 2 semanas fueron repatriados más de 150 de parte de una de esa nación del CARICOM que dice defender a sus hermanos haitianos. Ellos lo quieren mucho, claro, pero de muy lejos. Y el tercero testigo quien propició esas conversaciones fue Venezuela, que impulsó el reinicio del diálogo. Pero después de las desacertadas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, no hay duda de que República Dominicana va a una conversación, como decimos aquí en el béisbol, con los umpires en contra. Es decir, los 3 árbitros que van a chequear la República Dominicana, que van a participar en República Dominicana, son árbitros que están realmente parcializados, como le fui citando uno a uno. Ante esa realidad, dudo que los resultados sean importantes. Además, es un asunto fundamental. ¿Qué crea la comisión? ¿Qué se va a discutir? ¿Sobre qué base? Bueno, lo que ha provocado el revuelo internacional por la campaña es la decisión del Tribunal Constitucional, que busca regularizar el estatus de los hijos de ilegales que viven en República Dominicana. Si ese no es el tema, ¿para qué se va a la plática? Pienso que debe seguirse el esfuerzo, porque hay que tomar en cuenta, primero, que Haití es nuestro segundo socio comercial. Es decir, después de los Estados Unidos, Haití es el principal socio comercial de la República Dominicana. Lo otro es que, querramos o no, tenemos que aprender a convivir con las diferencias con Haití, porque compartimos la misma isla. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos ya tendremos más comentarios de los principales hechos noticiosos de esta semana. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en lo que pasó en 7 días, pasando revista a esos hechos
que marcarán la historia. Esta semana también cierra con el lío de los marbetes, la revista y todo eso. ¿Qué usted tiene que tener en cuenta? Primero, ya usted tiene que haber sentido el sabor. Si usted no sacó el marbete, prepárese porque no podrá circular en la calle. Entonces, pero además de eso tiene que pagar, cojan el número para que después no diga que no le dieron. Si lo agarra la AMET, usted tendrá, le retienen el vehículo y lo obligan a ir a sacar el marbete. Usted tiene que buscar lo que cuesta el marbete, sea 2.000 pesos, 1.200, más 600 pesos adicionales por no ajustarse a las normas, ¿sí? Adicional. Después, eso es, lo cobra impuestos internos. Entonces, después que usted le cobren eso, tiene que buscar 1.600 más para pagarle a AMET por la movilidad de la grúa. Es decir, estamos hablando que 1.600 más 600 son 2.200 adicionales que usted tendrá que buscar para poder comprar el marbete. Y lo que tiene que ver con la revista, eso se veía venir primero porque ¿qué es la revista? La revista no es más que la autorización que da el Estado para probar la calidad de un vehículo para que pueda circular o no. Esa es la teoría. Nada de eso se cumple porque todos esos tietos que andan en la calle, esos vehículos destartalados que son parte del transporte público de pasajeros, no son evaluados. ¿Cuál es el problema? Para mí, se emiten las revistas y la gente la compraba en la calle, 200 pesos, 100 pesos hasta en los semáforos. Resulta que se trató de que se revisaran los vehículos. Entonces, las autoridades ahí cometieron un desliz que no se dieron cuenta que no es lo mismo revisar vehículos que comprar marbete. Porque si usted compra un marbete, usted va a un banco, compró el derecho, fue y lo pegó. Esto no, esto hay que revisar los vehículos. Y si usted revisa el parque vehicular de la República Dominicana, estamos hablando de 800.000 vehículos, casi 1 millón de vehículos. Entonces, no hay tiempo para ese periodo. Ante esa situación y el caos que se formó, las autoridades de obras públicas tomaron una buena decisión y extendieron hasta el 31 de este mes todo lo que tiene que ver con el operativo para usted retirar o adquirir o revisar su vehículo. Además, ya la revisión no se hará solamente en el Estadio Quisqueya, habrá otros puntos en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, en Santo Domingo Este, en Santiago de los Caballeros. Eso realmente podría ser la solución para la adquisición del marbete. Lógicamente, no todos los carros podrán pasar por el sedazo. Ahí entra el boroneo, que el tipo se hace el loco y un carro muy destartalado lo ven mejor que la jipeta de cualquier persona. Otro tema que esta semana va a dar mucho de qué hablar porque comienza duro. El PRD comenzó como Muhammad Ali. ¿Sabe que una de las características de Muhammad Ali, ese gran boxeador, campeón mundial, para mí el mejor boxeador, era que él decía, en boxeo se duran 3 minutos en un round. Él entraba los primeros 30 segundos o el minuto primero peleando, golpeando fuertemente, después la pasaba brincando, haciendo comiquería en el ring y los últimos 30 segundos atacaba nuevamente a su opositor. Eso daba la impresión de que el hombre entró dando golpes y terminó, se pasó el round completo dando golpes, ¿no? Fueron 30 segundos iniciales y 30 al final. Entonces en el PRD fue así. En el PRD el año pasado comenzamos con el lío de la silla y se rompieron las sillas, se armó un lío. Bueno, ahí hubo gente que vaticinaba que si no se llegaba al final del año pasado con una solución a la crisis, el PRD estaba prácticamente dividido. Resulta que ahora se ha convocado para febrero el inicio del proceso de la convención, pero para escoger a sus candidatos, a sus autoridades, será en julio. Eso decidió el grupo de Miguel Vargas Maldonado. Ramón Alburquerque, mi compueblano, se dio cuenta de que está fuerito la facción de Hipólito Mejía, que dicen que tiene mayoría, pero los resultados son otros.
por lo menos mediáticamente y por lo menos lo que dicen los papeles y lo que entienden la gente que tiene que ver con el Tribunal Electoral. Entonces ahora mi compueblano Alburquerque ha decidido proponer que se cree o se forme un nuevo partido, que le dejen a Miguel Vargas su grupo de gente y que los que están con Hipólito formen un nuevo partido. Eso hace tiempo que se veía venir, porque Hipólito Mejía está expulsado. Lo que pasa que Alburquerque, no sé qué ha pensado, el 90% de los que se han ido del PRD, exceptuando Juan Bosch, han tenido que retornar y retornan de manera dramática. Y vamos a hacer un chin de historia rápidamente. Primero, ustedes recuerdan la crisis de 1978, porque los PRDistas son así. La primera división fue en el 73. Bosch se fue con un grupo de dirigentes, Euclides Gutiérrez, todo ese grupo, y forma el Partido de la Liberación Dominicana. Pero Juan Bosch es Juan Bosch. Si en el PRD ahora no creo que nadie pueda calzarse los zapatos de Juan Bosch y crear una fuerza política que en poco tiempo pueda ser alternativa de poder. Bosch, siendo el armador que era, con la condición extraordinaria que tenía, su Partido de la Liberación Dominicana tardó 20 años para terciarse la ñoña. Entonces, si Alburquerque y Hipólito están dispuestos a hacer un partido para durar 20 fuera del guiso, que se preparen, eso es lo que les toca. Después vino la crisis del PRD cuando Jacobo Masluta y José Francisco Peña Gómez. Ahí se divide el PRD, Héctor Guzmán y un grupo le forman el Partido Revolucionario Independiente del PRI, ese que está dividido, que maneja Trajano, a Jacobo Masluta. Peña Gómez le forman el bloque institucional, el BIS, y congelan lo que ellos llamaban al PRD. Cuando se desactiva esa crisis, Peña Gómez vuelve al PRD, Jacobo se queda con su PRI y cada vez se convirtió en un partido minoritario. En las primeras elecciones sacó 2 diputados, Tony Raful y Abigail Soto. Tony Raful, siendo diputado, se fue y lo abandonó y volvió a su PRD. A Jacobo se le fue todo el mundo, ahí se quedó Héctor Guzmán, y después que Jacobo murió, lógicamente todos, incluyendo mi amigo el ingeniero Héctor Guzmán, volvió al PRD, que hoy es uno de los voceros de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía votó a Atuey de Camps, si ustedes recuerdan, y Atuey de Camps se fue y formó su partido. Ahí se fueron un grupo con Atuey de Camps. Del grupo que se fue con Atuey de Camps, queda él, su compadre y amigo Rafa Gamundi y como 5 gente más del PRD. Todos retornaron al PRD, incluso dice que Atuey estaba buscando la plataforma, por eso piropeaba tanto a Hipólito, de buscar una salida elegante, de retornar a su partido con una alianza con Hipólito Mejía, pero eso no se dio. Hay que ver qué opina la dirigencia del PRD con esa propuesta de Alburquerque. Creo que es una propuesta que solamente está en la cabeza de Alburquerque y de algunos del entorno muy cerrado de Hipólito Mejía. Eso significa que el PRD, como el año pasado, comienza en rumba y nadie sabe cómo terminará. Nos vamos nuevamente a la pausa, pero cuando retornemos estaremos hablando con el doctor Marino Vinicio Castillo. Así que no se mueva para que converse con nosotros y comparta con nosotros esta conversación con Vincho Castillo. Gracias por continuar con nosotros en lo que pasó en 7 días. Después de pasar revista a esos hechos noticiosos, es el momento de nuestro plato fuerte, la entrevista. Y tenemos hoy como invitado nada más y nada menos que una de las figuras más connotadas en el derecho, en la política, el doctor Marino Vinicio Castillo, con quien conversaremos en lo que resta del programa. Doctor, de verdad, muchas gracias por tener el privilegio de que sea mi invitado
en el día de hoy. Gracias, Napoleón. Muy interesante tu programa, una composición muy novedosa y veo que el set también. Me siento como en un escritorio de noticias. Así es. Qué bien, qué bien. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Doctor, me gustaría comenzar esta semana, fue, si se quiere, muy sangrienta, muy violenta. Es decir, en las últimas 72 horas se habla de 10, 12, 15 muertos. Es decir, un recrudecimiento, si se quiere, de la violencia callejera. Primero me gustaría comenzar analizando ese fenómeno en este momento. Es muy preocupante. A mí, desde luego, no me produce mayor sorpresa, porque te voy a poner rápidamente un ejemplo de algo que se pasó por el canal. Parte de mi discurso en el acto de pacto político con el Partido de Liberación Dominicana y con el candidato de entonces, licenciado Danilo Medina Sánchez, en la parte social agraria del discurso, donde yo hacía mención de la sociedad injusta y desequilibrada que se había logrado establecer en base al egoísmo, al lucro sin tasa de los intereses poderosos y especiales, que no le habían dado ningún tipo de cobijo ni acogida al programa social agrario del 72. Y yo predije en una conferencia tensiones sociales, tenencia de tierra y marginalidad, 5 días antes del genocidio del 24 de abril del 84. Yo predecía la desgracia de que se formarían aros de población marginales, difíciles de manejar luego, que los muchachitos, sobre todo los niños desarraigados, no podrían pasar a ser entes urbanos, dejaban de ser rurales, que eran bombas de tiempo, que habría mucha violencia. Y efectivamente se vino acumulando eso y ya lo vemos. Y una de las, quizás de las canteras, no única, ¿no? Una de las canteras que más provee ese tipo de violencia y de trastorno interpersonal es la marginalidad. Una marginalidad que el egoísmo, como te decía, y ese provecho sin tasa de los intereses, esa ceguera de no ver la necesidad de hacer cosas importantes por el pueblo, por los rezagados, por la gente que merece el apoyo de su Estado. Por eso estoy tan feliz con las posiciones del presidente Medina, que está dándole una prioridad, la más sólida de todas, que es la afectiva, que es la espiritual, al campo. Eso para nosotros ha sido y va a ser. Incluso ha habido medios sociales, la propia Colombia, Colombia tiene 60 años en guerra, pero cuando la gran tragedia, a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y comenzaron a desarrollarse las violencias y las luchas. Primero eran liberales y conservadores, pero después vino el injerto de la droga, después vino el sobreinjerto peor todavía de los llamados fuerzas de autodefensa, los paramilitares. Ha habido desplazamientos de millones de campesinos y ha tenido el problema, ha tenido el trastorno. Venezuela misma, Caracas misma, es decir, hay un problema muy serio para poder abordar el trastorno de la marginalidad. Claro, las peores expresiones no están allí. Las peores expresiones están posiblemente en los centros de poder más deslumbrantes, porque ahí es donde se maquinan los grandes negocios criminales y toda lo que es la inversión o el interés que puedan tener el capital criminal del mundo en venir, viene a esos centros. Desde luego, sabe que hay áreas muy desprotegidas, áreas de gente desorientada, previsiblemente trastorno de empleo, familia rota, y todo eso va generando una caldera. Esas son causas sociales, pero mientras tanto, ¿qué hace la gente y qué hace el gobierno? Hay que diferenciar, para resolver por ejemplo, esos 10 que publicaba la prensa el día viernes.
tú lo diferencias, está, fíjate que es preocupante, la violencia interfamiliar. Un cuñado matando al cuñado, un sobrino matando al tío, un hijo matando. Es decir, esa es una violencia criminal más complicada, porque no es delincuencia pura, sino que son pasiones y diferencias interpersonales en el ámbito de la familia, que muchas veces se están dando casos que son muy sintomáticos, sobre todo de parricidio, muerte de la madre o del abuelo o de la abuela a manos del hijo, que tienen la droga en su base. Esos periodos de abstinencia que los muchachos hacen son terribles, por eso es que salen a matar. Se dio el caso del sobrino, el que mató al tío, supuestamente consumía narcóticos y estaba exigiendo una herencia. Eso es. Y a veces no es la herencia, a veces piden que vendan lo poco que tienen. Una madre la matan porque se quiere quedar con el ranchito, con la casa. Pero el hijo está normalizado, el hijo es enfermo, es un adicto. Entonces se torna peligroso y termina matándola. Doctor, cuando uno siente eso como ciudadano común, si uno entiende que quizás no tiene protección del Estado y el propio gobierno anunció con bombos y platillos un plan de seguridad que para mucha gente no ha dado resultados. Sí, cómo no. Ese tipo de mecanismo que se usó de las tropas, de las Fuerzas Armadas nuestras, la custodia en la ciudad. Lo que pasa es que no se advierte de inmediato, pero se sintió que la presencia porque la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, nosotros la tenemos muy garantizada porque hay un nicho constitucional. La Constitución, en los artículos 258 y siguientes, ordena como prioridad nacional a las Fuerzas Armadas combatir todo aquello que ataque a la República Dominicana o dañe a sus habitantes. Es decir, el nicho constitucional que no tenía México cuando el presidente Calderón salió a la guerra contra el narco. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esa presencia? Devuelve considerablemente la confianza pública. La gente comienza a ver el Estado representado en los fusiles de sus soldados. Porque cuando eso no sale y se mantienen en los cuarteles y el crimen avanza tanto y ocupa tantos espacios y es tan agresivo, la depresión colectiva es peligrosa. El miedo a salir, la noche prohibida, las rejas, porque el crimen luce prepotente y como que ha sustituido al Estado. Entonces se producen unos estados psicosociales peligrosísimos, que es la decepción cognitiva, que es quizás el umbral del caos, cuando la sociedad dice, no, pero yo no tengo Estado que me proteja. Entonces se organizan los vecindarios hacia el linchamiento, que es un caos, justicia por sí mismo, de multitud. Es decir, que cuando las Fuerzas Armadas salieron, y habrán de salir y permanecer, lo que se está es restableciendo un equilibrio psicosocial y devolviéndole una confianza a la sociedad. Claro, va a haber siempre hechos violentos y sobre todo esos interpersonales. Están los asaltos, están los centros de pequeños comercios, está la cuestión de los jóvenes, que eso actúan ya en áreas de anormalización. ¿Usted confía en que realmente el Estado le ganará la batalla al crimen, aunque sea al crimen de raterismo, que es el que se ve por lo menos? Sí. Yo tengo un convencimiento absoluto, pero no solo el convencimiento de que habrá de ser así, sino tengo el convencimiento de que de no ser así, entonces estaríamos hundiendo al país. Y yo creo que en el país tenemos un gobierno con un presidente enérgico, bien definido, con sus fines bien establecidos. Recuérdate que cuando el programa de seguridad social se puso en marcha, que se anunció en el Palacio, los funcionarios que hablaron muy bien. Gonchi, habló el ministro Montalvo, habló creo que el director de drogas, el jefe de policía, muy bien. Pero los últimos 6 minutos, cuando el presidente se paró
y habló solo 6 minutos. Yo dije muchas veces que habían salvado el acto, porque ellos daban cifras, ellos daban medidas, etcétera, pero una población que está bajo ese tipo de miedo y agobio, las cifras de los ministros no le interesan mucho, no las cree. Culturalmente la que se cree es la palabra presidencial. Cuando Danilo habló los 6 minutos y dijo, yo no voy a consentir que las madres sigan teniendo el temor de la salida de los hijos, es decir, y habló con esa energía, eso salvó el acto. Claro, tú tienes que admitir que el mundo en general está muy convulsionado. No hay capital ni ciudades mayores que no tengan la desgracia. La tiene Caracas, no te voy a hablar de Centroamérica. Sí te voy a recomendar, eso sí, un libro, Fuego Cruzado, Marcela Turati, México. Tú lo lees y yo después hablaré contigo para que tú me digas si tú sentiste miedo cuando terminaste de leer el libro. Yo no he visto un librito, pero una cosa más dolorosa que lo que esa muchacha refiere ahí. Es el drama de México. Río lo tiene. Usted hace tiempo que venía advirtiendo situaciones como esta. Algunos de sus adversarios, los más sutiles, decían, no, Vincho es tremendista. Esa es la negación. Exacto. Es típica. ¿Qué usted vislumbra en este momento específico en la sociedad dominicana? Yo conservo el optimismo, porque el pueblo no se equivocó. Si el pueblo se hubiese equivocado el 20 de mayo, entonces yo estaría muy pesimista. Pesimista hasta la tristeza. Pero el instinto del pueblo funcionó y eligió bien. Y tiene las herramientas. El mando presidencial entre nosotros está en muy buenas manos. Y yo pienso que la energía y la serenidad de Danilo van a ser muy útil al país para atender esas emergencias. Yo estoy optimista. Ahora, ponte en el otro escenario por un momento. Si aquel grupo de vándalos hubiese ganado el poder, con el tipo de acceso que tienen los grupos. Hoy, ahora, el último que aparece, que yo en el programa de hoy lo estuve mencionando, el gallero, la araña. Pero hay que ver la proclama. Somos 15,000 y esa adoración por papá y cosas. Una cosa. Yo quiero que toquemos. Pero no, ese es el décimo que identificado. Araña, que es el 24/7. 24, el gallero. Es un palé. Es un palé 24/7. Sí, digo yo. Antes de traer ese tema, que me gustaría en la segunda fase de la entrevista, me gustaría tocar un tema que esta semana ha estado sobre el tapete, y es el del salario del sistema judicial, que usted lo conoce como nadie. Sí. La renuncia de un Yo siempre he dicho que cuando se habla aquí de salario, hay dos ámbitos donde ha habido un descuido desde siempre. Fue una cenicienta la justicia durante larguísimo tiempo. Y yo decía desde hace años, señores, un juez tiene que imponer penas de 20 y 30 años. Señores, un juez tiene que conocer casos difíciles, peligrosos. Tiene que trabajar con decenas o cientos de expedientes. Está mal pagado. Ese es un funcionario en realidad que debe de ser privilegiado para darle seguridad en la cuestión de la propia convivencia de su familia. No lo pueden mantener en precario, incluso si se le mantiene en precario, lo están empujando hacia las tentaciones. Porque tiene que gasto de familia, tiene cosas que hacer, no las puede cubrir con el salario que tiene, pero está decidiendo millones de pesos en decisiones y libertad y esas cosas. Yo, por ejemplo, en el panegírico que dije, que me honró mucho hacerlo, del juez Jesús María Severino en Puerto Plata, partí de ahí.
cuando yo vi el ataúd de él en aquella casa sencilla, aquel ranchito, y yo decía, ese hombre que está ahí, ese super ciudadano, tuvo la oportunidad de ganar millones y millones y millones de pesos y dólares, sencillamente siendo complaciente con la droga y el crimen. Sin embargo, mírenlo cómo está, mírenlo cómo descansa en una enorme pobreza. Por eso es su dignidad. Por ahí fue que un panegírico tremendo, crítico hacia el sistema. Porque al llegar a la nueva Suprema Corte de Justicia, lo primero que hicieron fue retirarlo. ¿Sabe la pensión que le pusieron? 10,000 pesos. Casi el sueldo de una muchacha de servicio doméstico. Increíble. A un hombre que había asumido tanto riesgo, Napoleón. No, el único que condenó a un presidente. A mí me dijo, no, pero los méritos de él no estaban solo por ahí, ¿no? Los méritos no, por el hecho, por la presión política. A mí me dijo el doctor Pino Arlaque, subsecretario general de Naciones Unidas para el Programa Mundial Antidroga, analizando la personalidad de ese juez. Me dice, ese es un juez que es condecorable por el mundo. Y le voy a explicar por qué. Cuando él me oyó decir que era tan serio, era tan recto, que el narco pagaba y hacía maniobras en fiscalía para que no lo enviaran a su cámara. Sí. Entonces Arlaqui... Se hablaba que pagaba en calificación para que no fueran a su cámara. Entonces Falconi, que era Arlaqui, que era muy amigo de Falconi, como hermano, y de Borsellino, que fueron dos jueces mártires de Italia, decía, ese es el tipo de juez, el superjuez, temido por el narco, que no teme a nada. Es decir, ahora, el juez ordinario, el juez promedio, necesita protección, necesita ser distinguido, organizado su patrimonio y sus ingresos de tal modo que no tenga las necesidades estas dramáticas de la supervivencia, porque el menester que tiene es demasiado sensitivo. Cuando usted cita el caso Severino, se me llega a la mente una pregunta. Un superjuez, sí, lo define, sí, un hombre honorable, sí, termina en la indigencia. Total. Hay otros que son jueces suplentes, terminan en la opulencia. No, ¿cómo yo capto eso? ¿Cómo mis hijos ven eso en el sistema? Hay que enseñarlo y decirle, este que da esos fallos complacientes, vende la justicia. Dice que obra por autoridad de la ley y en nombre de la República. No. El otro, que sí asumió su compromiso y muere en pobreza y tiene esa rectitud de conducta, sí obró como juez en nombre de la República y por orden de la ley. Yo te voy a decir, es un poder público que hay que ponerle suma atención. Y yo incluso, Napoleón, he querido y me cansé de pedirlo. Incluso hasta invertí, doné 29 sueldos cuando yo era presidente del Consejo Nacional de Drogas, buscando crear una jurisdicción nacional con competencia especial para los crímenes de narcotráfico y de crimen organizado. Y además los crímenes de lesa humanidad, trata de blanca, terrorismo, etc. Escoger y espigar 15, 20 jueces, que los tenemos por suerte. Formar entonces esas cortes móviles con competencia nacional, para dotarlo primero de protección, porque tú sabes lo que tú decirle a un narcotraficante, cantarle 10 años ahí y al salir coger un carro público como hacía Severino para irse a su casa. Óyeme, eso era jugando con la muerte. Entonces hay que protegerlo, hay que darle facilidades para la cuestión de la familia, aún los hijos. Un hijo de un juez no puede ir al colegio como un muchacho común y corriente, cuando el juez es juez. Entonces hay que trabajar sobre eso, yo creo eso. Pero
como el que es más corrosivo y más peligroso y más la daña y más la compra y la desacredita, es el crimen organizado, hay que hacerle una resistencia de una jurisdicción especial. Usted fue atrapado con 100 kilos de cocaína, usted no lo va a jugar en un tribunal ordinario, usted lo va a jugar jueces especializados, considerablemente blindados. ¿Y por qué eso no se da por eso? No lo admitieron. Óyeme, yo invertí en eso formando los estándares judiciales. Cuando yo estaba en 96-2000, consejo. la policía cooperó la dirección, porque estábamos haciendo un levantamiento para formar un banco de datos y saber qué se había hecho. El poder del narco ayudó a impedir. ¿Tú sabes dónde se paró eso? En la justicia. Porque yo entonces quería ir a los tribunales, que mis abogados fueran para hacer el recuento y saber los sometimientos en que habían terminado. Si en condenaciones, si no estaban pendientes de conocerse, si contumacia, que entonces era como se le llamaba la rebeldía. No, un juez me dijo, miren, hay instrucciones de arriba de que no se le pueden abrir los archivos al Consejo Nacional de Drogas. Digo, pero la ley lo manda, el artículo 19 manda a todos los poderes públicos a tener que rendirle. ¿Por qué? Entonces se inventaron una estrafalaria versión de que yo lo que andaba buscando era determinar si de los jueces de la Suprema Corte cuánto habían defendido narcotraficantes. Una bajeza, una cosa, cuando yo lo que buscaba era otra cosa. Ahora que usted habla de bajeza, Pincho Castillo, ahora le ha sumado a parte de su familia, por eso la actitud asumida por usted, ha sido el blanco de duras críticas de algunos sectores. Me gustaría que hablemos sobre ese tema cuando retornemos un instante aquí, en Lo que pasó en 7 días. Gracias por continuar con nosotros en Lo que pasó en 7 días y seguimos con nuestro invitado especial, doctor Marino Vinicio Castillo. Doctor, cuando fuimos a la pausa, se quedó en el tintero una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué siente el doctor Marino Vinicio Castillo cuando es el blanco de crítica, si se quiere, no exagerada, sino de mentira? Cuando la gente habla cosas de usted que está muy distante de la realidad. Y es incluso, ahora hasta los hijos suyos están bailando. Nosotros nos sentimos condecorados. A mí me produce una satisfacción enorme saber que eso se está produciendo. ¿Por qué? Porque es la muestra mayor de que estamos cumpliendo nuestros deberes. Si yo anduviera defendiendo lo peor, la droga, con mi silencio, si yo anduviera de cachanchán de esos intereses especiales de la economía y sobre todo esos capitales grises que ya están saliendo fruto de la hibridación de capital tradicional con capital mafioso internacional, tú puedes apostar que yo fuera un prócer, pero esa es una proceridad que yo no quiero. Porque si me alabaran de allí, indica que estoy faltando a mi deber. Cuando yo emplazo esos intereses especiales y les digo, esto está incorrecto, esto no es por aquí, esto es por allí, esa gente entiende que yo soy una molestia, un impertinente, porque ellos son amos, o se creen amos del país. ¿Tú crees que ellos están conformes con la versión de poder del PLD de hoy? Ellos a Danilo, no creas tú, ellos no le han entrado a Danilo. Porque la estrategia de ellos consistió fundamentalmente en dividirlo primero. Dividirlo de Leonel, fragmentar el partido, dividirlo de aliados. Entonces, tratar de entonces ponerlo en sus manos, que es su técnica de siempre. Danilo no ha entrado en eso. Danilo mantiene una clara idea de lo que es la unidad, de lo que es su partido, sus raíces, sus amigos, espérese. Con un carácter que yo digo muchas veces
quedó reflejado plenamente en la asamblea cuando le dijo a Barry lo que le dijo. Y el cálculo de Napoleón es si un jefe de Estado tiene coraje para decirle a esta super transnacional lo que le dijo allí, y si tiene coraje para decirle a los generadores eléctricos, yo no voy a cruzarme de brazos, hay que cambiar la matriz, hay que ir al gas y a la pública. Ay, no, ese no es el presidente de la conveniencia, por eso yo apoyaban al otro, porque el otro le llevaban los decretos y lo que le decía, ponte de espalda para firmártelo ahí. ¿Y qué tanta gente realmente podría estar apoyando al candidato opositor en un momento vinculado a esos sectores oscuros? No. Hubo una confluencia siniestra, que es lo que se llama en técnica los pactos implícitos. El narco, ni hablar. Para el narco, la recuperación del paraíso del 2000 a 2004 era una cuestión crucial. Sobre todo que le estaba apretando el plan Mérida en México y le estaba apretando el plan Colombia. Necesitaban un Caribe más lubricado, más fácil. Cuando Leonel llega, que encuentra aquel desastre, que no fue el que él dejó en el 2000, con esa paciencia de él, comienza a reaccionar. Pero se va del 4 al 7, al 8, con el trastorno increíblemente incoercible. Entonces vienen los aviones, se va haciendo la restitución, sale Bush del poder en Estados Unidos con la cuestión de las guerras, llega el presidente Obama, se restablece el apoyo de protutela, que yo siempre he dicho, logística, y el narco comienza a sentirse inconforme. Para el narco es una contrariedad enorme. Perder su candidato, el candidato que ellos realmente podían querer era ese. Entonces los intereses especiales. Yo te voy a poner un ejemplo. La querella contra Fulper se pone en el mes de agosto del 12. Pero, dice el señor Izquierdo, que estaba lista desde enero. Que al hilo del presidente Fernández le dice, ahora no es oportuna porque hay una campaña electoral. Y no es bueno que un expediente de esa naturaleza se meta en la discusión electoral. Dejen eso para después de las elecciones. Y pasa para agosto. ¿Tú crees que esos intereses aprueban esa conducta de ese presidente? Lo que ellos hubiesen aplaudido es que le dijera, no, olvídese de eso, engavete eso y olvídese de eso. Lo que hizo fue que le difirió la querella para después. Sí, para que no se politice el tema. Para que no se politizara. Está pagando un precio porque han confluido los intereses. ¿Izquierdo es el malo de la película ahora? No, y los abogados. Recuérdate que yo dije que los abogados lo que había que hacer era condecorarlos. Si cobraban 10.400 millones, hay que darle una medalla. A 500 millones de pesos, sí, se lo ganaron. Le quedan 9.000 millones. Pero lo diabolizaron, el mandato a Izquierdo y a todo el mundo. ¿Cómo confluyen esos intereses? ¿Cómo es posible? ¿Alrededor de qué? De una moción política, que ya tenía aprobada el paso del 2000 a 2004. Que la reproducción a partir del 2012 hubiese sido para ellos paradisíaco. ¿Cuál fue la contrariedad con nosotros? Que la propaganda diseñada por los españoles era, mire, usted salió del poder en el 4, del 4 al 12 han pasado 8 años. La población joven no sabe exactamente qué pasó de 2000 a 2004. Usted es papá, pide una segunda oportunidad, se pone vestido de negro, con los brazos atrás, como Napoleón en Santa Elena, a mirar el cielo. ¿Dónde comenzó a dañarse el asunto? ¿Quién echó la brica de jabón al sancocho? Nosotros. ¿Por eso no lo perdonan? No, ¿nosotros qué? Memoria, el mayor de los peligros. Entonces comenzamos a pasar todo en base a sus palabras. Sí, porque hablaban de campaña. Eso no es No, es verdad. Mire, usted dijo esto, mire, usted hizo esto, mire, este le apoyaba, mire, este otro le apoyaba, este está extraditado, el otro está muerto. Entonces la juventud comenzó a ver la realidad. Y eso fue un escollo inmenso para ellos llegar a poder. Eso
provoca esa animadversión que Total. muchos grupos del PRD en parte, pero también de esos sectores oscuros que usted señala. Sí, 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 sobre todo los sectores oscuros, porque tú adviertes, por ejemplo, el PRD institucional, nosotros no tenemos mayores conflictos ni tensiones con ellos, no, de ningún modo, tú no me has visto nunca encrespado frente a ellos. Es que hay un injerto paramilitar y parapolítico en el PPH. Ese partido está indigesto con la participación de ese grupo, que ahora, por fortuna, le han ido las instituciones. Pero a las instituciones, a los representantes de las instituciones se les llamó pelafustanes, que lo iban a remover, porque les gustaba tener una justicia como aquella. ¿Tú sabes cuál es quizás alguna de las muestras de Napoleón más increíbles? En uno de los Barberry, de uno de los sicarios que cometieron 8 asesinatos de Figueroa Agosto, apareció el portón de mi casa. La Procuraduría me llamó y me dijo, mire, pasó esto, tome cuidado, y yo lo tengo. En una maleta de uno de esos sicarios aparecieron 16 cartuchos de dinamita. Es un acto de terrorismo descrito por la ley nuestra antiterrorismo. Lo mandan por asesinato, pero no le ponen el cargo de terrorismo. La simple tenencia del explosivo ya es un acto de terrorismo de 20 a 30 años. ¿Qué pasó? Mandado. Si me mandan por el cargo de terrorismo, voy a decir para quién eran la dinamita y en favor de quiénes. No fue, esa era la justicia que a él le encantaba manejar. No fue. Desde el Congreso han surgido algunas voces que dicen que podrían llamar al doctor Es un Marino disparate, Melo. es un disparate. Usted decía en estos días, si me citan, No, a los muchachos. van a oír. No, porque los muchachos, eso es un disparate. Eso, imagínate, tú hubieras hablando de que hay que investigar la posibilidad de que Vincho Castillo pueda estar fraguando el asesinato de alguien que escribió un libro. Ay, Dios mío, pero ustedes en los sindicatos, Dios mío, le han contado los muertos a los sindicatos y las muchachas quemadas y cosas de eso, y toda la extorsión y la violencia que ha habido. ¿Qué calidad tienen ustedes para emplazar a gente que ha tenido trayectoria limpia, absolutamente ajena a la sangre? Entonces, aparece la más cómica, que fue mi declaración de bienes. Sí. Una propiedad que tiene en manos de mi familia desde 1867. Yo soy la 5ª generación. Entonces hay 2 viejos, hermanos míos, uno de 86 y uno de 85, que hay 2 parcelitas de esto, que yo la pongo en la declaración y pongo indivisa. ¿Por qué está indivisa? La parcela en herencia, indivisa, un 66% le puse mi participación porque ya yo le había comprado los derechos a uno, como se compran en familia las cosas. Sí. Ahí se vino el mundo abajo, porque ellos querían un issue. Tú conoces lo que vamos a tomarle este issue, pues entonces acusarlo. Y la señora coordinadora dice, yo no tengo nada con el doctor Castillo, pero que aclare lo de las parcelas. Doctora, por Dios, yo lamento muchísimo, su padre y yo fuimos grandes amigos. El padre de su esposo, gran amigo mío. No sean tontos, escojan otros blancos. Ustedes ahora mismo tendrían como tarea algo muy peligroso, que es la auditoría del 5 al 8 de Cámara de Cuentas en UAS. Que examinen eso. No, yo no quiero entrar en detalle porque no me corresponde. No me siento bien. Hay cosas feas ahí, doctor. No me siento bien. Solo te digo eso. Comentarla para mí es una mortificación. No por ellos, porque yo respeto los afectos de mis muertos, de mis amigos muertos. Por eso le decía a una muchacha brillante del periodismo de investigación, que yo la vi pequeñita. Pero muchacha, ¿qué tú haces en esa puesta en circulación de ese libro, sentada junto a gente que si no aplaudieron, se alegraron de la muerte de tu padre? El asesinato de tu padre. Donde se lloró a tu padre fue en mi casa. ¿Y qué tú hacías ahí?
parte de unas deformaciones que hay. Tú ves que la gente ahora, no, y le entran a quien sea. Oye, pero ven acá, lleve eso despacio. No, no, no. Pero a mí se me olvidó decirte algo de Severino. Le iba a preguntar eso porque de la poca gente que yo oigo hablando de Severino. Porque a él lo deformaron. Okay. Decía, no, él no tenía capacidad No. ¿cómo decía Lionel? De conceptualización ni siquiera. No, era un hombre oye, que... la gran sorpresa para esa maledicencia fue que le propusieron más de 300 incidentes, 13 abogados. Se retiraba a su despacho y venía de allá con la solución de los incidentes. Impecable. Ahora, ¿dónde su fallo tiene la fuerza? Extra, independientemente de lo que él era. Que cuando el acusado Jorge Blanco se asiló en la Embajada de Venezuela y pidió asilo político a Venezuela, que salió de la Gómez Patiño. 7 ex cancilleres venezolanos, entre ellos Enrique Tejera París y Escobar Salón, juristas, todos, examinaron 9 horas el expediente para determinar si tenía implicaciones de persecución política y poder otorgar de un gobierno de Acción Democrática que es el gemelo del PRD. Y esos 7 cancilleres dijeron, no, es un expediente criminal ordinario que debe ser juzgado y no califica para el asilo. Óyeme, eso hay que decírselo a los jóvenes. Y 2000 horas de en un juicio. sistema judicial, cuando citan los grandes juristas, los jueces que me han aportado al saneamiento de la justicia, no citan a Severino? No, no, de ningún modo, al revés, ya te dije, lo pensionaron con 10,000 pesos desde que llegaron. Ahora, ¿qué pasaba? Que había 4 jueces desde el principio que habían sido abogados defensores de Jorge Blanco. Al ver a este pobre Moreno, que simplemente era un héroe, no, se va con 10,000 pesos. Así murió, eso sí, con una dignidad que hacía horizonte. Yo siempre me pregunto, por ejemplo, los jueces se quejan cuando buscan quizá la brecha jurídica, de que los expedientes llegan mal instrumentados. El código. Entonces, ¿por qué? No, me pregunta, ¿por qué la dirección de droga, por ejemplo, no tiene 10 abogados que vamos a pagarle 200,000 pesos para que en caso fuerte, por ejemplo, de 200 kilos arriba, esos abogados vayan a plantear la posición? Esa es la Jurisdicción Nacional Especial, sí, especial que usted plantea. Por alta especialización, tanto de fiscales como de jueces. Ahora bien, la nueva normativa procesal penal de los últimos 10 años, 12 años, es garantista, formidable. Sustituyó el sistema adversarial, sustituyó al sistema inquisitorial francés. El juez en el sistema adversarial acusatorio es un tercero imparcial. En la procuración de la verdad, el juez es inerte, un testigo de piedra, oyendo partes. Si una parte tiene más habilidad que la otra, y en el caso de droga no hay parte civil, no hay actor privado, el juez no puede decir, mire, déjeme preguntarle esto y emplearse a buscar la verdad a fondo, no. Lo que mucha gente se pregunta, doctor, ¿por qué si a José Pérez, que vive en la 6 Norte, parte de atrás de Capotillo, lo agarran con 4 gramos, y a fulano de tal lo agarran con 2,000 kilos, el juez no aplica la garantía con el infeliz? Pregunta a la gente. No, porque fíjate, hay muchas cosas ahí para especular. Ajá. El detentador de una pequeña dosis posiblemente sea distribuidor menor. Sí. Ahí ocurre una tragedia enorme que es lo que más dificulta el manejo del tema. Diferenciar lo que es el consumidor del distribuidor profesional no consumidor. ¿Qué hace el narco? Capta al joven especialmente. Ya está sujeto a la adicción. Lo pone a distribuir. Y le dice, tu dosis esta noche, pero tiene que colocar esto. Es un enfermo.
Entonces, tú diferenciar cuando el sujeto es o un enfermo o cuando es un distribuidor perverso profesional, tiene sus dificultades. Lo otro ya sabemos que es la opulencia, son los recursos. Un dueño, ¿tú te imaginas conociéndose en un tribunal del interior o aquí mismo un expediente de 1000 kilos de cocaína? ¿Tú te imaginas? En una lanchita de esa viene el presupuesto de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Entonces tú dices, ven acá, pero es una lucha desigual, sí lo es. Porque es una estructura criminal transnacional altamente organizada. Ha permeado mucho la dirección de drogas. Ahí está el caso de un miembro del 6CC que fue... Bueno, ese es parte de uno de los trastornos, que ellos infiltran los cuerpos, infiltran en los partidos políticos, infiltran en los gobiernos, infiltran el comercio, infiltran la banca. ¿Y los periodistas estamos exentos de eso? No, también. ¿Nos toca colita ahí? Sí, cómo no. Son a veces importantísimos, hasta para el silencio. O sea, hay gente que no le pide, no digan nada, lo que pedimos es que no nos ataque, no nos vea. En el caso Florian, por ejemplo, cuando estaba siendo conocido por la muerte del hijo del presidente del Senado, duró 2 años yendo al Palacio de Justicia y los periódicos, ni los medios de comunicación. Y yo te digo porque yo era director de prensa de RNN y yo comencé a sacarlo. Me mandaron un abogado para explicarme por qué yo hacía eso. Ahí pasó algo simpático, pero muy triste. Digo, simpático no era, cuando él tenía unos lentes Cartier y un reloj. Entonces un juez le dice, quítese los lentes. Entonces él le dice desde el banquillo, venga usted a quitármelo. Esa es una de las muestras de más poder que se pudo dar en un momento dado. Pero eso llegó muy lejos. Eso llegó a términos peligrosos, a instancias que tú no concebías que podían estar comprometidas. Pero es que pagan la defensa menos que lo que pagan por el silencio. Doctor, ya el tiempo se está yendo, pero yo quisiera, ¿es alguna pregunta si quiere, para seguir de puente? Mucha gente pregunta, ¿y cómo es Vincho Castillo en lo personal? Porque usted lo ven polemizando, lo ven enfrentado a un poder tan terrible como el narcotráfico. Y la gente dice, bueno, pero el hombre toma trago, juega domino. No, pero digo en la casa, la familia, los nietos jugando. La gente, los tragos tengo 45 años. Sí, que lo dejo, está bien. Por suerte. Mi familia, afortunadamente, pienso que ese es el regalo mayor. Mi familia es admirable, mi esposa, mis hijos, y tenemos una unidad y un cuerpo, un círculo de amigos muy queridos, que son como parte de la familia nuestra. Ellos se asombran cuando oyen las barbaridades que dicen de mí, y dicen, pero es que tú no eres eso. Digo, pero ese fue el fantasma que creó la política en el 78. Entonces ellos sacan ese fantasma. Por ejemplo, yo nací en el 31. En 1931. Sí, ya Trujillo tenía un año de poder. poder. Pasé la infancia, la adolescencia, me gradué. Tú oyes hablar de mí como yo hubiera sido el jurista de Trujillo, el que fragó el régimen. Sí. Yo hablé 3 minutos de mi vida con Trujillo, 2 meses antes de matarlo, en la sala, en el club de mi pueblo, que me mandaron estar. Y es lo que dice, tenía mucho interés saludarlo y conocerlo. Ah, qué bien. Y quiero que usted sirva una posición en mi gobierno. Bueno, la dificultad es que yo tengo un ejercicio. No, algo que le va a permitir ejercer su profesión. Tengo entendido que usted ya es un abogado notable. Yo tenía 6 años de ejercicio, pero era muy bueno. Al día siguiente me dijeron, mira, te vas a juramentar como diputado por provincia de Duarte. A los 2 meses lo matan. Ay, sucede que yo Balaguer fue un amateur en el gobierno. Balaguer. Sí, frente a usted. Frente a mí. Entonces, porque ese es el odio que lo lleva a ellos a esas locuras. Y claro, yo le vivo haciendo religión muchas veces, especialmente a los jóvenes. Por ejemplo, hay uno que tiene una revista muy lujosa que se quiere escribir la historia nacional, pero sin su padre, sin el paso de su padre por la embajada, por La Habana,
sin el episodio de Mauricio Báez, sin el episodio de Pipi Hernández. ¿Por qué? Porque la correspondencia de él allá fue decisiva para los asesinatos de esos dos luchadores antitrujillistas. No, entonces se descalifica a los demás. Apareció uno ahora en Participación Ciudadana, ese pide un libro de la verdad, sí. Libro de la verdad. Su padre era un hombre magnífico, fue profesor mío, una bella persona, don Ambrosio Álvarez, Aybar, magnífico, pero era un colaborador importante de Trujillo en el área de las relaciones exteriores y economía, esas cosas. No, el hijo dice ahora, no, hay que hacer un libro de memoria. Es decir, hay una serie de farsantes y de gente que muchas veces tienen poder suficiente para extraviar, para confundir. Y por eso hay que vivir haciéndole la contraria. ¿Tú ves por qué que no me tienen mucho afecto? Doctor, encantado, Napoleón. Muchas gracias, muy amable. Me he sentido muy agradado de estar en lo que pasó en 7 días. Gracias, doctor, y gracias a ustedes por permanecer con nosotros durante este espacio. Será hasta una próxima entrega.